Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a pasar desde Argentina, nos vamos a ir a Ecuador, a esa guerra abierta entre AMLO y el presidente del Ecuador por la toma de la Embajada de México en el país sudamericano, y luego pasaremos también por las elecciones norteamericanas. Atención, que se le pone muy complicado al señor Biden por esa candidatura, digamos, offside del Kennedy, de uno de los Kennedy. También hablaremos de la idea de Milei de recuperar las Malvinas. Sí, quiere recuperar las Malvinas poniendo una base naval norteamericana en Argentina. Y en definitiva, amigos, hoy, como siempre, estarán con nosotros los mejores analistas políticos de la actualidad hispanoamericana. Y con nosotros aquí en plató tenemos a nuestro querido rector, a don Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, gracias por tu invitación. Un placer. Pues vamos a empezar, amigos, porque una de las cosas que hizo Milei es acabar con esa ideología, o está intentando acabar con esa ideología de género, que tanto daño hace a la sociedad. Dicen algunos incluso que parece una ideología impuesta por el propio demonio, porque lo que pretende es destruir la familia. Dice la noticia: las provincias que resisten frente al gobierno antifeminista de Milei. El gobierno de Argentina, que encabeza Javier Milei, se ha manifestado antifeminista, niega que existan las desigualdades de género y eligió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para anunciar que cerrará el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, sede gubernamental, que reinauguró como Salón de los Próceres. Un gesto más. Y van unos cuantos, alejados de cualquier política de igualdad. Mientras tanto, en mitad de un ambiente en el que se niega la desigualdad de género, las provincias sostienen las áreas de mujeres, géneros e igualdad, mientras que los femicidas siguen matando a una mujer a diario, cada 30 horas, y dejando miles de niñas, niños y adolescentes sin madre y en el desamparo, según datos oficiales y del Observatorio de Feminicidios de la Sociedad Civil. Serán de homicidios. Pero bueno, señor Solaeche, bueno, primero, en Argentina no hay ninguna ley que discrimine al hombre y a la mujer. Por lo tanto, la única igualdad posible es ante la ley, ante Dios y ante la muerte. Todo lo demás, toda esta ideología de género que ha ido creando estereotipos, creando cosas extrañas que se salen de lo normal, es directamente para generar un conflicto, porque igual que hicieron el conflicto con los ricos y los pobres y luego montaban la dictadura del proletariado, pues los comunistas lo que han querido crear un conflicto hombre-mujeres, heterosexuales, homosexuales, trans, gays, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Milei, lo que está claro es que si hay igualdad ante la ley, lógicamente usted no puede hacer leyes que diga que son derechos positivos y que discriminen luego verdaderamente ante la ley a la mitad de la población, que es lo que significa la ley de igualdad. Tienes toda la razón. La izquierda siempre lo que busca es el enfrentamiento, buscar grupúsculos para poder enfrentar en la sociedad unos frente a otros. A mí me gustaría de todas formas analizar pormenorizadamente qué se esconde detrás de la estrategia de Milei. Detrás de la estrategia de Milei, además de decir, oiga, yo no creo en esto y esto se elimina, se baja de rango el que es ministro, pues al final es una secretaria general o una directora general, con lo cual va haciendo esos recortes tan importantes. Pero Milei, desde el 10 de octubre del 23, lo que se propuso fue su recorte de gastos que anunció antes de las elecciones. Milei presentó la ley Ómnibus y no olvidemos que muchos gobernadores que ya habían sido elegidos se pusieron, después de sus elecciones, recordarás que en uno de tus programas que hicimos con el tema de Milei, vimos que algunos se pusieron tibios, es decir, algunos gobernadores no llegaron a creer en la victoria de Milei. Entonces, si me permites comentarte un poquito ese tema, es un poco la venganza de Milei con los gobernadores. Mira, Milei tiene presupuestados para repartir entre las provincias 61.600 millones de dólares. Los tiene presupuestados, cada uno sabe lo que le puede tocar. Solamente ha repartido 3.500. Es decir, hay estados
que están esperando sus 7.000, 8.000 millones de dólares. Que sigan con su política de igualdad. Y que sigan con su política de igualdad, etcétera, etcétera. Y no les ha llegado nada o casi nada, ¿no? Entonces solamente ha repartido 2.500, que se los ha repartido a los partidos que le apoyaron, el PRO y la UCR. Al Chaco también le ha dado, que era radical, también le ha dado otro. Y lo que es La Rioja y Tierra de Fuego no han cobrado ni $1. Ni $1. O sea, están secos desde con el presupuesto aprobado, pero bueno, hay que distribuirlo. Y en Ciudad de Buenos Aires y Córdoba pues los tiene muy castigados. Entonces, ¿qué es lo que dice Milei? Bueno, señores, no hay plata. No hay plata y entonces lo que no vale es estas paguitas, porque al final es un voto cautivo de los chiringuitos, de decir, no, si tú quieres cobrar la subvención, con el voto en la boca. Bueno, pues si no hay subvención, a ver de qué vives. Entonces, Milei, con esa política de ajuste de no hay plata, está poniendo orden, pero en todos los sentidos, incluso hasta ideológicamente. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, un abrazo de corazón a corazón. Bueno, Azabache, dice la noticia que Milei, directamente hay provincias que se resisten al gobierno antifeminista de Milei. ¿Tú como mujer te has sentido atacada en tus derechos desde que ha llegado Milei? ¿O es estas feminazis las que pretenden crear unos derechos aparte por encima del resto? Bueno, primero decirles una cuestión que me parece básica. Milei desde antes de cuando estaba en campaña está diciendo claramente todos iguales ante la ley y que uno de los ministerios que pensaba cerrar es el Ministerio de la Mujer. Pero quiero aclarar algo, ¿no? Argentina es un país federal donde cada provincia se tiene que autoabastecer sola. El tema con los gobernadores es que ellos tienen que recortar sus gastos, tienen que recortar un punto del PBI y la nación, el Estado, Milei, está recortando 15 puntos del PBI. Ese es el gran tema y el gran conflicto, que los gobernadores siempre estaban como muy frescos, ¿no? Recibiendo dinero del Estado, de la nuestra, de los impuestos, de nosotros, y hacían cualquier cosa en la gobernación. Quería aclarar esto para sumar a lo que estaban diciendo, pero también decir que la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, que reemplaza al Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, pertenece al Ministerio de Capital Humano. Milei hizo una reducción a 9 ministerios que están funcionando perfectamente. De hecho, es un hecho que la vicepresidencia la ejerce una mujer, la Cancillería la ejerce una mujer, el ministro de Seguridad es una mujer, su mano derecha, porque la izquierda murió, es su hermana, es su hermana Karina, la secretaria de la presidencia. Lo que quiero decir es que el 45% de su gobierno es femenino. Es el gobierno que ha tenido más mujeres integradas a su gabinete, y subrayo, y esto lo quiero subrayar en grande, por sus capacidades, preparación y experiencia, no por el cupo femenino ni por sus genitales. Hay otra cosa que dice que habla de los antiderechos. Milei no es antiderechos, Milei es antiprivilegios, que lo estabas diciendo perfectamente al principio del programa, porque cada vez que hay un privilegio se destruye la república, se destruye este mandato que es la igualdad ante la ley. Entonces, si algo está que es contra Milei, ejerce con mucha fuerza, es los privilegios, antiprivilegios totalmente, no antiderechos. El Ministerio de la Mujer funcionó como caja negra de dinero del Estado para, déjeme decirle, adoctrinamiento, persecución y para mantener la militancia. Las mujeres, hombres, niños pueden ser víctimas igual que la mujer. Entonces no está bien que se le dé preferencia y privilegio solo a la mujer. El primero que levantó la bandera feminista fue un liberal, y eso no sé si lo saben, pero eso fue la primera ola. La tercera ola se ha tergiversado. Este socialismo del siglo XXI, unido con el globalismo, ha hecho desastres, y lo que ha sembrado es odio. Odian al hombre nada más, y perdón, yo no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir porque es su genital. Odian al hombre por tener pene, y no podemos meter a todos en el mismo saco. Ahora,
quiero hablar de los hechos. El presupuesto que se les entregaba era de casi 4 billones de pesos. Estoy hablando de casi 4.700.000 dólares. ¿En qué se gastaban? Bueno, 1.004 empleados tenía el Ministerio de la Mujer, entre ellos 211 con rango de asesor. Las secretarias de ese ministerio ganaban millonadas, pero además, oigan esto, hacían planes insólitos como por ejemplo el plan menstruar. El Banco Rojo. Solo se manifiestan a favor de la izquierda cuando les conviene. Y aquí quiero hacer un punto y aparte, porque aquí hay un caso muy relevante donde 2 mujeres mataron a un niño por esta cuestión de este odio sembrado por esta ideología nefasta, y el Ministerio de la Mujer nunca se pusieron a manifestar, ni a señalar, ni nada por el estilo. Y como eso hay un montón de casos igual. 51 millones de pesos gastaron, que eso sí tienen, para coffee breaks con camarex incluidos 59.000 dólares. O sea, nos ven la cara de stupidex, como dicen ellos, ese lenguaje nefasto que lo que hace es destruir nuestro bello lenguaje. 1 millón de pesos por mes en remises, que no sé cómo se llama en España, pero son los taxis. Bueno, hasta eso tenían incluido. Hasta eso tenían incluido en el Ministerio de la Mujer. En resumen, aumentaron los feminicidios, aumentaron las violaciones sexuales, aumentó la pobreza, y todo eso lo pagamos con la nuestra. O sea, pura propaganda política del socialismo del siglo XXI y del globalismo. Esto tiene que finalizar, y ojalá que esto sea un ejemplo para el mundo. Nosotros todos debemos ser igual ante la ley, no importa la autopercepción, no importa de qué van tus genitales, todos iguales ante la ley, como bien lo decías. Bueno, yo creo que has dado una magnífica explicación de lo que pretende mi ley, que es básicamente lo que has dicho: igualdad ante la ley, ante Dios y ante la muerte. Es que no puede haber más igualdades. O sea, y eso es porque nadie se iguala a nadie, por mucho que intenten el socialismo del siglo XXI, pues igualarlos. Que no lo igualan, lo que hacen es tener privilegios, como tú has dicho, con esos chiringuitos. Quiero preguntarte, porque mi ley dice que la instalación de una base en Estados Unidos, en Argentina, para recuperar las Malvinas, ahí lo tenéis. Mi ley dice que la instalación de una base de Estados Unidos en Ushuaia es el primer paso para recuperar las Malvinas. ¿Crees que se pueden recuperar las Malvinas con esta nueva estrategia de mi ley? Mira, yo creo que él quiere ir por la vía diplomática, y su alineación puede llevar adelante conversaciones para de alguna manera llegar a un acuerdo por vía diplomática. Los argentinos, y aquí de verdad ellos sienten que las Malvinas son de ellos, y van a hacer todo lo posible por recuperarlas por vías diplomáticas, es lo que ha dicho el presidente, y es lo que yo les puedo comentar al respecto. Lo que sí me alegra muchísimo es el nuevo alineamiento de Argentina con Estados Unidos y con Israel, y dejar atrás el alineamiento con las dictaduras, tiranías y autocracias de la región, como la venezolana, la cubana, la nicaragüense, y por supuesto regímenes como el de Irán, que además llaman a Hezbollah, a Hamas, que todo esto estaba bancado, apoyado económicamente por Irán. Aquí lo que vemos en el mundo es una gran guerra asimétrica, silenciosa, y que hay que tomar posición. Aquí no hay tiempo para tibios. Pues Azabache, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, y todo el mundo está esperando que te despidas con ese particular grito de guerra. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un abrazo de corazón a corazón. Si pueden, síganme en mis redes sociales, @azabachonline. Y saben una cosa que quería, si me permites, decirles una cosita pequeña. Mire, yo soy una persona que tuvo que emigrar de mi país por el socialismo del siglo XXI, y siempre como mujer tuve la responsabilidad de no poder, de decidir no tener hijos por la condición de migrante, y que tenía que trabajar y mantener a mi mami jubilada y un montón de cosas. Y yo como mujer decidí no tener hijos. Es insólito que las feministas y esta cuestión globalista te exija
te exija de tu bolsillo pagar abortos. Cosas como esas se deben arreglar en el mundo porque primero es la vida, vida, libertad, propiedad privada, y esto tenemos que reflexionarnos realmente. Yo te agradezco muchísimo dejarme este espacio para decir esto, porque es muy importante que ya no nos dejemos llevar por ideologías y cosas que nos quieren imponer, sino que pensemos con la razón, porque la libertad es todo, sin libertad no es nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Y pues la verdad que una reflexión hoy espectacular de Azabache, porque lamentablemente aquí hemos visto, por ejemplo, como una consejera del Partido Popular, precisamente de Andalucía, ha dicho que el aborto es un derecho. Yo no sé en qué parte de la Constitución se perdió cuando dijo que la vida, el derecho a la vida es el derecho principal. Pero bueno, no hablemos de eso, luego lo hablaremos en el Mundo al Rojo. En Estados Unidos, una base de Estados Unidos en Argentina, sí. ¿Eso cómo geopolíticamente, cómo afectaría a ese duelo de poderes mundiales? A ver, Milei es un tipo tremendamente listo, estratega. Yo le recomiendo, por lo que ha dicho nuestra compañera Azabache, que se ande con cuidado. Todos sabemos que Milei es gran admirador de los judíos. De hecho, él estudia Cábala, tiene un rabino que ha ido a visitarlo, y eso conjuga mal con los iraníes. Lo digo porque anden con cuidado en Argentina, porque nos dolería y sería una gran pérdida de un líder mundial el que algún iraní allá en Argentina le pusiera entre ceja y ceja. Bien. Es un gran estratega, como digo, porque, como tú muy bien señalas, es decir, yo traigo a Estados Unidos, instalo una base en Ushuaia, pero claro, es que esa base de Ushuaia, en Ushuaia es la capital de Malvinas, las Georgias, Sandwich del Sur, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está claro que lo que está es la vía diplomática. La excusa, que tampoco viene mal, dice, hombre, hay que poner la base allí porque lo que son las flotas de terceros países, India, China, etcétera, están esquilmando todo lo que es la pesca. Pero claro, el poner allí una flota le da a la Antártida, le da una posición de privilegio y de fortaleza. Pero no olvidemos una cosa, y es que Milei en este momento en Argentina ha heredado una base china. Pero Milei ya se ha reunido con el embajador chino y lo que ha acordado es, bueno, nosotros vamos a mantener las relaciones, todo esto se va a mantener, pero si no te importa, me gustaría conocer la base. Es lo que le ha dicho al embajador. Yo es que como no conozco la base, pues si no te importa me invitas y vamos a ver si la base realmente se dedica al tema aeroespacial, que era lo que decían los chinos, y a estudiar la agricultura desde el espacio. Es decir, él no rompe. Él da un paso de gigante acercándose a Estados Unidos con el tema de Ushuaia. Y además va a controlar el paso de Magallanes. Claro, absolutamente. O sea, su posición estratégica se dobla, y además con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, a ver, si yo tengo dos aliados importantes en Argentina, como es China y como es Estados Unidos, y a Estados Unidos le doy una posición estratégica que no tenía y yo se la brindo, pues hombre, a mí me parece que los británicos, Malvinas empieza a oler un poco como a Hong Kong y a Singapur, ¿no? Me parece a mí, o a Macao, ¿no? Es decir, es cuestión de tiempo. Yo creo que Milei es un gran estratega y por la vía diplomática yo creo que conseguirá las Malvinas. Pues vamos a continuar porque no nos vamos de Argentina. Dice la justicia argentina ordena reabrir una investigación contra Maduro por delitos de lesa humanidad. El pasado viernes por la tarde la justicia argentina ha decidido reabrir de una forma clara la investigación contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad. Esto tensiona aún más las relaciones entre ambos países, que venían ya con ciertos roces en las últimas semanas. La decisión ha sido tomada por los jueces de la Sala Primera de la Cámara Federal de Buenos Aires y tiene lugar en el marco del principio de justicia universal. La justicia argentina ha ordenado, además, llevar adelante una indagatoria al presidente Maduro. Según informa la prensa local,
en el fallo judicial se hace referencia a la comisión de delitos de extrema gravedad. Uno de los magistrados llegó a solicitar incluso la captura de Maduro. Pues ¿cómo ha cambiado Argentina de ser una colonia de Cuba y Venezuela a ser, digamos, la vanguardia que lucha contra el socialismo del siglo XXI y la vanguardia que lucha contra los dictadores genocidas como Maduro o el dictador de Venezuela, señor Solaeche? ¿Cómo ha cambiado la cosa, Bueno, volvemos a repetir que es que Milei está moviendo, está agitando todo lo que es Iberoamérica. 6 opositores radicales al régimen de Maduro se hallan en este momento acogido la Embajada Argentina de Caracas, es decir, empezando por ahí. ¿Dónde viene un poco la historia? La historia esta viene del año 2014, las revueltas que hubo en Caracas, donde hubo unas manifestaciones con muertos, muchísimos muertos. Y una de las organizaciones que organizaron era la Clooney Foundation, del actor George Clooney, y con Human Rights. Esto fue en 2014, luego otra hubo en el 2016 con unos muertos brutal y una actuación policial asombrosa, o sea, auténticamente criminal. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, que se iba a dar carpetazo porque decía, bueno, como hay muchos países que están acusando ya a Maduro y a su vicepresidente, bueno, pues entonces Argentina no tiene nada que hacer. Y dice Milei, no, un momento. Argentina siempre que ha sido luchadora por los derechos, acuérdense de contra Pinochet, contra los dictadores, etcétera, Argentina no puede renunciar en lo que respecta a Argentina sus derechos en la Corte Penal Internacional. Y entonces le iban a sobreseer el asunto y entonces están hablando de crimen de lesa humanidad. Y Argentina, el presidente Milei ha dado orden de que se prosiga adelante con el tema. Entonces, está claro que es un líder demócrata y que está dispuesto a enfrentarse ni más ni menos que con México, ni más ni menos que con Venezuela. Es decir, está poniendo orden, o sea, no está, como diríamos en español, pasteleando. Es decir, bueno, vamos a llevarnos bien, yo me hago el ciego, esto no lo veo, esto lo... No, él lo que tiene es lo que tiene y lo que tiene lo está poniendo en orden. Luego a la hora de negociar no sé dónde cambiar a los cromos, pero lo que está claro es que está poniendo encima de la mesa todos los asuntos y no da nada por perdido. Y este es el resultado de las manifestaciones del 2014, de los muertos que hubo en 2014 y que Argentina se personó y por eso ha ordenado que no se sobresea. Pues nos vamos de Argentina, nos vamos a Ecuador y atención que Ecuador y México están en una guerra diplomática sin ningún antecedente. Y es que, claro, AMLO, que es un nuevo dictadorzuelo del socialismo del siglo XXI, pues está en medio guerra con Milei, con Perú y con Ecuador, con todos los países que no forman parte de ese cártel del crimen transnacional. Mira lo que dice la noticia. México rompe relaciones con Ecuador tras la detención de Jorge Glas en su embajada. La ministra de Exteriores de México, Alicia Bárcenas, ha anunciado el pasado sábado la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador tras la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel, a quien México había acogido en su embajada brindando el asilo diplomático pese a las reticencias de las autoridades de Ecuador. ¿Y por qué este sacamantecas de AMLO tiene que dar asilo diplomático a nadie? ¿No se supone que son países hermanos que se llevan bien y en Ecuador hay una democracia? Es que en el momento, señor Solaeche, que está dando el asilo diplomático a un presunto delincuente, lo que está diciendo es que no respeta la legalidad porque esa legalidad no está conforme al Estado de Derecho. Es que tú fíjate que la historia viene de lo siguiente. Al presidente AMLO le gusta hablar mucho y no se le ocurre nada más que sacar el tema del asesinato de Fernando Villavicencio en las elecciones a Ecuador, como dando a entender que el actual presidente es presidente gracias
al fallecimiento en extrañas, bueno, no, en asesinato de Villavicencio. Claro, automáticamente la canciller de Ecuador declara persona no grata al embajadora de México en Ecuador. De aquí, que quién es más bravo, si tú o si yo, pues claro, lo cierto y verdad. A ver, amparando, nosotros somos juristas, sabemos que no se puede hacer, ni se puede ni se debe hacer. ¿Que te lo pide el cuerpo? Pues claro, hombre, y sobre todo cuando te acaban de llamar, entre comillas, poco más o menos, que eres un asesino y que eres presidente, o sea, se le calentó la boca al presidente ALLO una vez más, y entonces lo que se hizo es asaltar la Embajada de México. Bien. ¿Por qué sucede esto? Jorge Glass, que había sido vicepresidente con Correa, que está huido en Bélgica, que está expatriado en Bélgica, que no puede salir de Bélgica por corrupción. Por cierto, Bélgica es un país, es un estado fallido y un país donde todos los delincuentes del mundo, todo el mundo está van allí. Pero dan lecciones. Vaya Estado de Derecho. Pero dan lecciones de democracia. Bueno, más, podían dar lecciones de Alibaba y los 40 ladrones, más que de democracia. Bien, entonces lo cierto y verdad es que hay un habeas corpus porque Jorge Glass ya había cumplido parte de la primera condena y tal. Y entonces, aprovechando esa salida de la cárcel, Jorge Glass lo que hace es que desde el mes de febrero se acerca a la Embajada de México y se mete en la Embajada de México. Pero ya sabemos la rapidez con la que actúa determinados países, es así, lo llevamos en la sangre. Iberoamérica, incluida España, somos despacito, despacito, y era la fecha que todavía no le habían dado oficialmente la aceptación de residencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se calienta el presidente ALLO, el presidente de Ecuador, después de intuir que le llama lo que le llama, pues da la orden de asalto a la embajada. Bueno, eso no se puede hacer. El acuerdo internacional del mundo diplomático de Versalles, eso lo prohíbe terminantemente. Es más, la propia Argentina, ya digo que tiene 6 de venezolanos dentro de la embajada. Entonces, ¿se debe? No. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Pero con la ley en la mano, si queremos que haya ley para lo bueno y para lo malo, nunca debió Ecuador de haber asaltado la embajada. Pues dice el presidente de México que Ecuador sintió el respaldo de potencias para allanar su embajada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Maybor, lógicamente dice, como siempre, con esa ponzoña que le caracteriza al dictadorzuelo López Obrador, que detrás de ese asalto a la Embajada de México están grandes potencias. Bueno, mejor que estén grandes potencias que esté detrás de uno el crimen transnacional, ¿no? Mira, el tema de los señalamientos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador son bastante cuestionables. Hoy hubo la reunión especial de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que aprobó una resolución que condena enérgicamente la decisión del presidente Noboa de actuar de manera, se quiere, fuera de la ley en la política ecuatoriana en relación a la Embajada de México en Quito. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que salió a darse a conocer esta resolución del Consejo Permanente de la OEA, anunció también que va a presentar el día de mañana una decisión que demanda ante la Corte Penal Internacional que haya condenas contra Ecuador y, por supuesto, contra su presidente. Esto, en el fondo, tiene una matiz, obviamente, de carácter política, pero también un problema de carácter jurídico, porque el presidente Noboa falló en la aplicación de la ley a la hora de darle la orden a la policía de que entrara de manera indebida a la embajada. Pero también vienen otros elementos que se están presentando. Estados Unidos votó a favor de la resolución. El único que se abstuvo, que no votó, fue obviamente Ecuador, y también hubo un voto salvado de El Salvador.
El resto de los países que conforman la OEA votó a favor de la resolución, que es una condena, si se quiere, de carácter moral, porque va a ser utilizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para agrupar una serie de elementos para presentar posiciones en contra del BOA y de Ecuador ante los tribunales internacionales. Apoyo de cualquier potencia, ni Estados Unidos también ha condenado. No es cierto que tenga el apoyo abierto y restricto del presidente Joe Biden, porque lo primero que hizo Estados Unidos fue condenarlo, y tomando en cuenta el comunicado que plantea Jesús que la decisión de Ecuador de irrumpir en la Embajada de México va a tenerse como precedente si se quiere después allanar otras sedes diplomáticas, y por supuesto que esto también está siendo tomado por gobiernos de carácter autoritario. El régimen de Maduro, por ejemplo, podría irrumpir no solamente en la Embajada de Argentina, que ha albergado acosados políticos, perseguidos políticos, sino también en una embajada de Chile, que también hizo lo mismo, o en cualquier otra sede diplomática que decidan tener presentes algunas de las personas que son ciudadanas de ese país. Lo que pasó con Jorge Glass es muy claro. Es una persona que en su actuar político es un criminal, fue sentenciado y ha pagado ya prisión. Pero la decisión de Noboa no va a favor del mismo Estado ecuatoriano. Y eso es lo que creo que va a tener que discutir ahora, y los Estados Unidos, en el discurso que se presentó ante la OEA, dejaron claro que ellos no apoyan ninguna irrupción dentro de las embajadas o sedes diplomáticas de fuerzas de este país que lo está albergando, porque tampoco les conviene. No he visto ninguna de las grandes potencias que dice Andrés Manuel López Obrador decir que apoyaron a Ecuador. Hasta el momento no le gustó. Lo que sí han apoyado es Andrés Manuel López Obrador, porque prácticamente el hecho de que 29 países hayan dado un voto a favor de México y en contra de Ecuador dice mucho de lo que está pasando en la región. Y recordar que en el caso de Estados Unidos, ellos son uno de los principales ponentes de la Organización de Estados Americanos. Pues Maybor, como siempre, un placer por estar aquí contigo y por esa excelente explicación. Y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia, Jesús. Y amigos, nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido. Y atención, vamos a hablar de la polémica de los roles en Perú y también de ese nuevo candidato que es un outsider que puede romper las elecciones en Estados Unidos, el nuevo Kennedy. Todo esto después de publicidad. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar.
Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecúe la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Continuamos aquí en América Directo y nos vamos directamente a Perú. Atención a esta noticia que habla del caso de los roles que hace tambalearse a la presidenta de Perú. ¿Qué habrá pasado con los roles, señor Solaeche? Cuéntenos, ¿qué pasa con esos roles que tanto se hablan de ellos? Vamos a ver. Yo tengo uno. A mí me regalaron uno por mi boda. Entonces, la historia de los roles es muy sencilla, señores. El Rolex tiene un número de serie y tiene un papel. Y en ese papel pone el nombre del dueño. Con lo cual, si a usted le roban el Rolex y usted va a cualquier sitio del mundo a que le abran el Rolex, automáticamente en el ordenador de esa casa Rolex de cualquier país del mundo sale el titular. Con lo cual saben que el señor que entrega ese Rolex robado es robado. Automáticamente se denuncia. Entonces, ¿qué sucede? A la presidenta es muy fácil. Vayan a la casa Rolex, lleven los números de serie, o ella, si son suyos, que presente el documento. Todos tenemos un papel con nuestro nombre y el número de serie del Rolex. El modelo, tal, eso. ¿Qué se lo han dejado? Bueno, pues ¿quién se lo ha dejado? ¿Se lo ha dejado un amigo? Pues el amigo tendrá el Rolex a su nombre. ¿Y esto es cómo funciona? Hombre, también hay Rolex chinos que están muy bien, que dan una imitación maravillosa y que no puede ser. Hombre, 19 Rolex, a mí me parece una exageración. Puedes tener 2 o 3 Rolex con modelos diferentes. 19 Rolex, me parece que la noticia es un poco exagerada. El tema está en que esta presidenta ha empezado con mal pie. Ya empezó siendo la vicepresidenta de Castillo, ha cesado a varios ministros, a varios vicepresidentes y ministros de Justicia. Y entonces estamos viendo que está cuajada de pequeños detalles que son los que están emponzoñando lo que es su gobierno. No es un gobierno. Perú tiene demasiados problemas como para fijarse si la señora presidenta tiene 19 roles. Pues vamos a continuar, amigos, porque la polémica candidatura presidencial de Mulino en las papeletas para las elecciones de Panamá. ¿Por qué estamos hablando de la polémica candidatura presidencial de Mulino, señor Solaeche? Porque Mulino iba en el ticket presidencial como vicepresidente con Ricardo Martinelli, pero recordemos que Ricardo Martinelli, que está perseguido con una pena de 10 años por robo, que está en todos los papeles y tal, está en la embajada de Nicaragua. Es que hoy va el día de que
hoy va el día de embajadas, ¿no? Entonces, dice un antiguo miembro del Tribunal Supremo que no puede ser el candidato, primero porque no cumple todos los requisitos, porque tú tienes que presentarte a unas primarias, ser elegido, no cumple ni siquiera los requisitos del propio partido por el que se presenta, y entonces dice, bueno, que se incumplen, que mientras los demás sí se han presentado unas primarias, los demás candidatos, él iba en el ticket presidencial, y entonces aprovechando que Ricardo Martinelli está en la embajada de Nicaragua en Panamá y tal. Mulino formaba parte del gobierno de Martinelli. Era el segundo candidato que iba con Martinelli a la presidencia. ¿Pero ocupó algún puesto, algún ministerio allí? No, iba de candidato en la candidatura de Martinelli. Pero claro, a ver, yo a Panamá la quiero, la adoro. Panamá para mí es como una segunda patria, y a mí lo que me da pena es que el candidato de Panamá, un país al que quiero, al que es una potencia mundial, muy a pesar de la mala imagen que tiene, Panamá no se merece un candidato que esté perseguido por temas judiciales. Hombre, Panamá tiene líderes para presentar, ¿no? Entonces, pero bueno, el pueblo parece ser que el que lleva la mayoría la lleva Martinelli, ¿no? Según las encuestas, así que esto es lo que hay. Pues vamos a continuar, amigos, porque ¿conocen ustedes al candidato presidencial que busca ser la alternativa de Joseph Biden y Donald Trump? Estamos hablando de Robert F. Kennedy Jr. y se está preparando para las elecciones en noviembre con el intento de ser una alternativa en la contienda presidencial. Y ojo, que esto lo han visto muy mal los demócratas, porque podría ser como el efecto George Perot. ¿Se acuerdan cuando perdió las elecciones George Bush? Porque George Perot le quitó los votos y ganó el señor Clinton. Pues puede ser lo mismo para Joseph Biden y para su camarilla de demócratas. Señor Solaeche, ¿qué opina usted? Las elecciones están muy ajustadas. Kennedy es un candidato, digamos que es un candidato demócrata verde. Su apellido pesa mucho todavía dentro del sector demócrata, sector familiar. Es la familia, la Camelot, que se hablaba en su día, la Casa Blanca con Robert Kennedy, etcétera, etcétera, ¿no? Él ha ganado muchos puntos porque se enfrentó a la vacuna del COVID. Y al final es verdad que tenía razón, porque él sí se enfrentó, salió a medios, a todas las redes diciendo que la vacuna COVID que era tal. Con lo cual, bueno, pues hay mucha gente que eso sí le ha ganado, es decir, no miente, pero puede ser eso. Al final, ese 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones que le pueden quitar a Biden es lo que le puede dar mayoría a Trump. Pues vamos a continuar y ahora nos vamos directamente a Venezuela. Y atención, vamos a hablar de la peligrosa ley contra el fascismo que el régimen de Maduro pretende aprobar para proscribir a la oposición y censurar las redes sociales. ¡Ojo! Que hay que aclarar lo que es para el comunismo el fascismo. Todo aquel que no piense exactamente igual que él, señor Solaeche. Para que, o sea, no es el fascismo para ellos son los socialdemócratas, es el centro, son los liberales, es la derecha conservadora. Para eso, todo eso es el fascismo. Fíjate que han hecho referencia a todas esas organizaciones que hemos señalado anteriormente del 2014, la George Clooney Foundation, Human Rights y tal, todos esos son fascistas. Claro. Es decir, decir a George Clooney que es un fascista cuando es un líder demócrata en Estados Unidos, o sea, es perder el Oremus. Esto lo estamos viendo, no nos vamos muy lejos, no salimos ni siquiera de Cádiz para ver cosas muy parecidas a lo que está haciendo Maduro, desgraciadamente allí. Es decir, se acaba su tiempo, está tic-tac, 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 y yo creo que Maduro lo que tiene que empezar es ver cómo va a ceder, cómo va a transponer. Ahí hay una figura en Venezuela que a mí me gusta mucho, que le conozco, que es Antonio Ecarri. Antonio Ecarri está liderando el movimiento El Lápiz, que es que dice que a través de la educación se puede conseguir formar y culturizar en la medida de lo posible. Si no tienes para comer va a ser complicado, pero a través de la educación de los venezolanos se puede llegar. Y Antonio Ecarri ha tomado la frase que en España usamos en el paso de la dictadura a la democracia, que es de la ley a la ley. Yo estoy con Antonio Ecarri.
Venezuela no puede haber una ruptura, Venezuela tiene que haber una transición, Venezuela no puede ser un baño de sangre entre los propios venezolanos, y Venezuela, como bien señala Antonio Carriz, líder del movimiento El Lápiz, tiene que ser de la ley a la ley. Tiene que pactarse esa salida de Maduro y todo su régimen. De alguna manera hay que darle alguna salida para que Venezuela vuelva a la libertad. Pues vamos a continuar. Hablamos de la red de magnates venezolanos detenidos, atención, por blanqueo y desvío de 7 millones a España tras un pelotazo con PDVSA. Pues es que donde hay ladrones, donde hay asesinos y donde hay dictadores, generalmente el dinero desaparece. Qué curioso, ¿no? Es que... a ver, yo siempre digo que en mi otra vida me dediqué al mundo de la finanza y en este caso a las finanzas internacionales. ¿Cómo puede venir una transferencia de 7-8 millones de dólares de Barbados a un banco español? Pero no se dan ustedes cuenta que automáticamente las autoridades financieras españolas dicen el origen. Miren, el negocio, lo difícil es lo siguiente. Cuando se van a hacer estas operaciones de blanqueo de capitales, lo más importante es conseguir que un banco radicado en Europa, en la Europa occidental, en esta Europa, digamos, que estamos en la Unión Europea, que un banco te acepte los fondos. Y lo primero que te pregunta el banco es el origen de los fondos. Claro, estos señores de PDVSA, uno mandaba 2 millones, el otro 7 millones, el otro millones, uno de Panamá, otro de Barbados, otro de Belice, otro de... En fin, todo eso automáticamente está controlado. Porque además Estados Unidos, estamos hablando del año 2016-2018, cuando todavía Estados Unidos no era amigo de Maduro, claro, el sistema de transferencias internacionales es el SWIFT, pero es que el SWIFT es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no va a controlar Estados Unidos todos esos movimientos de capitales de 8 millones, 20 millones, 15 millones y tal? Y luego... no, es que se compraban coches de lujo deportivos y se vendían por el doble. Pero vamos a ver, es que no se dan cuenta que cuando a usted la hacienda, cualquier hacienda europea, no solamente la española, cuando usted se va a comprar un Ferrari, tenga usted por seguro que la hacienda española dice quién ha comprado ese Ferrari. Y automáticamente le están haciendo una inspección. O sea, es que es así, es como el que se compra un chalet en el sitio más caro de España. Es que automáticamente Hacienda te toma la matrícula, es decir, el origen de los fondos. Y el origen de los fondos es qué banco, de dónde, qué banco origen viene, y entonces toda la pelea del lavado de dinero es que un banco europeo, que ya ni siquiera Suiza lo acepta, que un banco europeo te acepte la transferencia y que luego esa transferencia de ese banco europeo te llegue a España, a Italia, a Portugal, porque entonces el responsable del blanqueo de capitales es el banco europeo que te lo ha aceptado. Por eso los bancos europeos, cuando se hacen las transferencias, te traban el dinero, lo traban y te lo congelan. Entonces, como en aquella época, 2016-2018, todavía no estaban tan eso, pues había esa libertad de movimiento y eso es lo que han aprovechado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que han tardado muy poco en sacar ya los papeles y en crear las imputaciones. Ha sido facilísimo. Pues vamos a seguir, amigos, con esta noticia que dice: ¿quién es Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de los Estados Unidos de México? ¿Quién es la candidata a la presidencia de los Estados Unidos de México? Que es el verdadero nombre de México, ¿no? Sí. Bueno, doña Claudia es la candidata de Morena, que es la protegida del presidente AMLO, que ya ha hecho en Ciudad de México, ya ha hecho sus pinitos, y que, bueno, pues que se ha tenido que ver envuelta o hacer frente a algunas situaciones un tanto complicadas a nivel político y a nivel personal. Según las encuestas parece que no va mal, parece que las encuestas que va bien posicionada, pero bueno, no olvidemos que lleva la herencia de AMLO que es complicada, ¿no? Entonces, yo no lo sé. En México yo confío en que elijan al mejor candidato, porque México es España y España es México,
y yo le deseo lo mejor para México, y si en este caso tiene que ser ella, pues bienvenida sea. Bueno, ella ha estado implicada directamente, hubo un accidente en el metro de México. Sí, en Ciudad de México. En el cual pues todo el mundo señala a Claudia precisamente porque hubo deficiencias estructurales en los materiales y ahí se cayó la obra, murieron cientos de personas. ¿Cómo se puede presentar una señora que está abiertamente en la diana por este caso que tuvo víctimas mortales por esa corrupción constante que en este caso afectaba al gobierno de la Ciudad de México? Claro, el problema es que al final se intentó acudir a una auditora extranjera, además se pidió una auditoría extranjera, porque lo que era cierto y verdad que la calidad de los materiales que se habían utilizado eran francamente deficientes, con un presupuesto elevadísimo, la calidad fue nefasta y desgraciadamente costó la vida a los mexicanos y sobre todo el oscurantismo, ¿no? El oscurantismo de cara a investigar y a sacar a los responsables de esa operación tan nefasta, ¿no? En fin. Y bueno, además también estamos hablando de que ese partido está, digamos, dando cobijo a un exparlamentario que está acusado por haber violado niños, ¿no? Sí, bueno, esto, a ver, lo que se dice allí en círculos gubernamentales, que este hombre estaba protegido por el gobierno de México, el gabinete del gobierno, y que este hombre, bueno, pues al final ya le han tenido que sentenciar, y una de las víctimas con 15 años, su familia ha tenido que emigrar a los Estados Unidos debido a las amenazas. Este pederasta se dedicaba a los niños de entre 13, 15, 16 años, los invitaba, los drogaba y los violaba, ¿no? Entonces, como estaba aforado y como estaba bien protegido por el partido del gobierno, pues desgraciadamente costó. Pero al final la justicia le ha conseguido meter en la cárcel y, bueno, pues un pederasta menos. Y entre Xochitl Gálvez y Claudia, ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones? Es que vamos a ver, pelear contra el aparato es muy complicado. Y un aparato como es México, un aparato gubernamental con todos los medios que tiene, porque no olvidemos que México es la 12ª potencia económica del mundo. México es un gigante mundial, no solamente en Iberoamérica. Claro, enfrentarte a un aparato de poder de esa envergadura y con el estilo que tiene el presidente AMLO actualmente, yo espero que si gana Claudia lo cambie, que ella cree su propio estilo, que cree sus propias maneras, sus propias formas, y que, bueno, pues si hay una alternativa, bueno, pues siempre el aire fresco nunca viene mal, ¿eh? Nosotros siempre estamos por renovarse o morir. Señor Solaeche, como siempre, un placer haberle tenido aquí en el programa de América Directo. Gracias a ti por invitarme. Hemos intentado entrar, que estuviera en el programa el señor Teófilo Benítez, pero ha tenido problemas para poder entrar. Y amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes, nos tenemos que despedir hasta la próxima semana aquí en América Directo. Un abrazo.